El día de hoy voy a dar la primera parte de tres. Esto les va a costar mucho, es especial para usted, le va a bendecir, sobre un tema que se llama el Espíritu Santo y tú cambiando el mundo. Esto va a ser una serie que le va a costar muchísimo y hoy es la primera parte. Así que vamos a iniciar. Y hoy voy a usar la historia breve de un líder o de un predicador de la iglesia antigua del libro de los Hechos que se llamó Felipe. Y Felipe nos va a ayudar mucho en esto de cómo el Espíritu Santo puede hacer con nuestras vidas algo grandioso. Y es un ejemplo para mí clásico que tiene gran enseñanza. Pero antes, un poco de spoiler, voy a hacerme yo mismo. La conclusión, voy a dar la conclusión primero. No importa, este mensaje va al revés. La conclusión primero. Entonces, el Espíritu Santo y tú cambiando el mundo tiene varios puntos. Dios quiere usarte para su plan. Cuenta contigo. Podemos ser colaboradores del Espíritu Santo. Debemos ser guiados por el Espíritu. También debemos ser guiados por valores y una motivación justa a la hora de ganar el mundo por medio del amor y la sinceridad. Debemos presentar a Cristo y no opiniones religiosas. En quinto lugar, listos para la oposición que va a venir de todas formas y para la batalla espiritual. Y número 6, no se distraigan de la misión. El enemigo utiliza personas para distraerte del propósito de Dios. Debemos desarrollar el discernimiento espiritual en nuestra misión de cambiar el mundo, someternos a la autoridad. Punto 8, punto 9, descubre tus carismas y el poder espiritual genuino. Y el tema que va a seguir la próxima vez, la fe que cambia el mundo. Muy bien, entonces nuestra historia comienza aquí. Libro de los Hechos, capítulo 8, verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Bueno, aquí tenemos a un predicador que salió de la nada. Vamos a ver de dónde salió. ¿Qué hace Felipe predicando? Dice que descendiendo a la ciudad de Samaria. Samaria es un lugar al norte de Israel que para este momento es un lugar religiosamente muy contaminado, muy mezclado. Hay de todo tipo de cosas, desde paganismo, judaísmo mezclado, religiones de todo tipo, muy, muy mezclado. No es un lugar donde el judaísmo esté puro, sino que hay de todo allí. Todavía hay residuos de paganismo antiguo. Entonces Felipe va a la ciudad de Samaria y dice que les predicaba a Cristo. La pregunta es, ¿qué tenemos que enseñarle a la gente nosotros cuando vamos a proclamar el Evangelio de Cristo? Les enseñamos a Cristo. No opiniones religiosas, no discusiones religiosas, sino a Cristo. Y esto es muy importante. Note, por ejemplo, que aquí tenemos en la comunidad varias personas que son católicos, que llevan el discipulado, van a las oraciones y están aquí hoy en la reunión. Y ellos están felices de ser parte de la comunidad y el Señor está haciendo la obra. Alaba el nombre del Señor, ¿verdad? Quiero un aplauso. Gracias. Muy bien. Ahora, es enseñarles a Cristo. Ahora, ¿de dónde salió? ¿Qué hizo el Espíritu Santo para que este hombre se convirtiera en predicador? Esta es nuestra historia. ¿Dónde comienza? Voy a leerles el pasaje primero aquí. Comienza en Hechos capítulo 6 y dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, note aquí pasó algo ya. ¿Qué pasó? Creció el número de los creyentes. Estaban en la comunidad. La vida cristiana se vive en comunidad y la comunidad fue ganando muchas más personas para Cristo. Pero hubo un problema, murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas de la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Ahora, aquí tenemos algo interesante. La comunidad está creciendo, pero vamos a ver,
cuando vemos a esta iglesia tenemos que transportarnos en el tiempo, porque esta iglesia todavía no es una iglesia carismática, es una iglesia bajo gobierno apostólico completo. ¿Quiénes están al mando de todo? Los apóstoles. Ellos hacen todo, porque el Señor Jesús no dejó instrucciones de cómo hacer la iglesia, cómo organizarla, cómo desarrollar los ministerios. No dejó instrucciones claras de eso. ¿Por qué el Señor no dejó instrucciones sobre cómo organizar la iglesia? Y los apóstoles están en la área administrativa, sirviendo las mesas, repartiendo el gallo pinto, haciendo todo, las arepas. Yo no sé si decir colombianas o venezolanas, porque no quiero un problema aquí, pero hacían todo porque ellos no tenían claro qué hacer. Entonces, todo lo hacían los apóstoles. Ya han pasado 5 años y todavía están ellos a cargo de todo. ¿Y por qué el Señor no dio instrucciones sobre cómo hacer los ministerios? Porque esa labor le toca al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a comenzar a operar en la iglesia para guiarla lentamente a descubrir cómo la comunidad tiene que vivir. Entonces, aquí tenemos que crecen los discípulos. Es bueno que la iglesia crezca, porque dice, creció el número de los discípulos, y con el número de los discípulos vinieron ciertos desafíos. Aquella iglesia atendía a la gente más vulnerable de la sociedad, porque así lo estaba desde el Antiguo Testamento, que deben cuidar a la gente más vulnerable. Y entonces tenían un sistema de alimentación, un comedor. Ahora, lo otro que descubrimos aquí es que hay griegos y hebreos, lo cual no es exactamente correcto. Vamos a ponerlo así. Lo primero que aparece son griegos que están inconformes. ¿Qué son los griegos? Realmente hay 2 tipos de judíos para este momento en la iglesia: los judíos palestinos, los que son de Israel, y los judíos que han venido del extranjero porque sus abuelos fueron expulsados del país por diferentes motivos. La ciudad de Jerusalén en Israel fue invadida muchas veces y siempre fueron expulsados los judíos, y han estado por todo el mundo, todo el tiempo. Pero algunos regresan, pero regresan con su cultura, que en este momento de la historia la cultura está gobernada por la cultura griega, aunque políticamente quien gobierna es el Imperio Romano, pero en la cultura predomina la mentalidad y el idioma griego. A ese idioma, a esa influencia se le llama helenista. Los helenos son los griegos. Entonces, vamos a decir que los judíos helénicos que han regresado traen su idioma, no hablan hebreo. En realidad ninguno de los discípulos hablaba hebreo, los discípulos hablaban arameo. Más bien, cuando dice los hebreos, no quiere decir que hablaban hebreo, sino que eran de Israel, pero en realidad los discípulos hablaban el idioma arameo. Entonces, porque el hebreo se había perdido debido a que ellos han estado fuera del país mucho tiempo, y ahora solamente los sacerdotes hablan hebreo. La demás gente habla arameo y griego. Por eso el Nuevo Testamento que nos llegó a nosotros está en griego. Si alguien quiere estudiar el Nuevo Testamento, tiene que irse al Nuevo Testamento griego. La historia de eso no la puedo contar ahora. Bueno, entonces aquí había una cosa: los judíos que eran de Israel tenían cierta prestancia, cierta característica, diciendo: yo soy judío de Israel. ¡Uf! ¡Qué categoría! ¿Y usted de qué es? Yo soy judío, pero hablo griego, vengo de otro país. ¡Qué lástima! No está tan santificado como yo. Y así se creía. ¿Por qué? Porque la cultura griega era muy contaminada con muchas cosas. No tengo tiempo ahora para eso. Pero entonces los judíos entre ellos, había diferencias entre los que eran griegos, por así decirlo, que venían del extranjero, y los que habían nacido allí. Había diferencia. Esa diferencia se nota aquí otra vez, porque dice que hay un desacuerdo, porque los griegos tienen una queja de que a la hora de repartir se sienten que les dan menos pinto. Y a los que son de Israel les dan 2 huevos y al otro solo 1. Hay un problema allí. Y lo peor de todo es que los apóstoles, 12 apóstoles ungidos, no tienen la capacidad de repartir el gallo pinto. Y
y ellos ven que se les escapa de las manos eso. ¿Por qué? Porque ellos hacen todo. Van aquí, si hace falta frijoles, van ellos a comprarlos. Y si hay que barrer, ellos lo barren. Todo lo hacen ellos. Porque no tienen claro qué hacer. Pero crece la iglesia y crece la iglesia y comienza ya a tener presiones. Y el Espíritu Santo provoca esas presiones para producir crecimiento en usted y en mí. La iglesia esta está creciendo muchísimo. Esto es bueno porque nos obliga a crear nuevas cosas y ya hablaremos de esto después. Ahora, noten más acá y voy a apurarme. Entonces los 12, vean que están los 12, ya está Matías ahí, convocan a los discípulos y resolvamos esto porque tenemos que predicar, orar y repartir esto y cocinar, y yo cocino y usted haga. Y Pedro, ¿cómo están los frijoles? Se me quemaron los frijoles. Es mucho trabajo. Entonces la parte administrativa ya no podemos llevarla nosotros. Hay una muy buena señal aquí. Algo va a pasar. Entonces dijeron a los hermanos: nosotros tenemos que seguir predicando y orando. Esta es nuestra misión, dedicarnos a la oración y a la predicación. Y debemos que estar en eso solamente. Entonces, ¿cuál es la solución? Y aquí viene entonces una delegación de funciones por primera vez y se abre el mundo. Porque los discípulos están metidos allí solamente, ellos disfrutando, pero lo de ganar a Judea, Samaria, hasta el último en la tierra se les ha olvidado. Bien, ahora vean la recomendación. Hermanos, busquen entre ustedes 7 varones, y aquí vienen los requisitos: de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, para que los encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Bueno, aquí tenemos entonces que convoquen, escojan, busquen 7 varones. Y tienen que ser personas que se distingan, que se les note que están llenos del Espíritu. ¿Cómo saben eso? Y también que tengan sabiduría. Gente que tenga cierto perfil y que ellos repartan el almuerzo. Oiga esto, hermano. Usted poner esos requisitos a una persona para que reparta el almuerzo. Hermano, viene el ágape, vamos a repartir tamales. Déjenme ver, ¿está lleno del Espíritu de sabiduría para verlo? Si no, no puede repartir. Es mucho requisito para eso, pero así lo miraban ellos. Mientras tanto, nosotros nos dedicamos a la palabra y a la oración. Ese es el trabajo de los apóstoles. Bueno, entonces, ¿le parece bien? Entonces la comunidad, vea que lo que el Espíritu está haciendo, ¿les parece bien? Agradó la propuesta a la multitud y eligieron entonces, y aquí vienen los 7 varones. Esteban, y de él se dice que está lleno del Espíritu, de fe y del Espíritu Santo. Y aquí viene nuestro querido hermano de hoy, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orándoles impusieron las manos. Esto me gusta a mí. Es una iglesia apostólica a punto de abrir el mundo, que ellos no se están dando cuenta de lo que están haciendo. Note, la lista es muy importante revisarla. Dice: eligieron varones, pero estos varones, Esteban, y de Esteban lo ponen de primero porque era un varón tremendamente especial, lleno de fe y del Espíritu Santo. No tengo tiempo para hablar de esto, pero este Esteban que está aquí, que tenía que repartir la comida, después que le pusieron las manos, algo pasó con él ahí, porque no llegó a repartir la comida, se fue a predicar. Y ahora veremos qué pasó con él. Este se convirtió en el primer mártir. Lo mataron, el primer mártir, porque Dios lo usaba con tanto poder y tanta sabiduría que la gente no podía ni siquiera rebatirle. Y como no podían debatirle lo que decía, lo mataron. Pero no es un tema, lo veremos después. El segundo en la lista es nuestro querido Felipe.
Pero aquí está, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás no son nombres judíos. ¿Sabe que los judíos le ponen a los hijos Abraham, Salomón, José? Nombres judíos, pero estos son nombres griegos. Así que escogieron gente que no eran de la nacionalidad de Israel, sino judíos extranjeros que habían venido a vivirse a Israel. Y los 7 tenían nombres griegos. Esto abrió, sin darse cuenta, una puerta enorme para ganar el mundo. Impresionante decisión. Todo comenzó porque era mucha la gente, había problemas de repartir la comida, y ahora tenemos a estos 7 hermanos listos. Ahora, otra cosa que uno no ve, vea qué lindo los hermanos. Hermanos que están encargados de repartir el café mañana, vengan para poner las manos aquí. Usted dice, hermano, no es mucho. No importa, hay que orar y reprenderlos. Vamos a orarlo para que repartan el café. Usted dice, hermano, eso no lo hacemos aquí, pero ellos lo hicieron. Entonces me dice que le impusieron las manos. Y al representar a los apóstoles, orando les impusieron las manos. Y algo pasó que no vimos. Que estos 7, al imponerles las manos y ser autorizados a servir, nadie estaba sirviendo, solo los apóstoles hacían todo. Nadie servía en la iglesia, todo lo hacían ellos. Pero de pronto les ponen las manos, los autorizan y se activan ellos todo lo que estaba guardado que no estaban utilizando. ¡Pum! Explotan. Algo se activa poderosamente en ellos porque estaban esperando el tiempo oportuno de Dios para que el Espíritu Santo hiciera algo en ellos extraordinario, y pasó esto tan sorprendente. Entonces, al imponer las manos, se activó para ellos algo grandioso. Muy bien. Y crecía la palabra del Señor. Entonces, vea lo que pasa. Resultado, crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes inclusive obedecían a la fe. Cuando se activan los carismas en la congregación, usted y usted, cuando Dios activa los carismas, la iglesia crece, porque Dios comienza a usar a mucha gente para bendecir a más gente. Alaba el nombre del Señor. Se activan los carismas. Dice, entonces, ¿qué es una iglesia carismática? Una iglesia carismática es la iglesia que cree que Dios va a usar a los hermanos de acuerdo a los talentos, dones, carismas que Dios le dio a cada uno. Todos son distintos. Ya veremos ahora esto. Entonces los apóstoles están aprendiendo a delegar y a confiar en otros. Ahora, volvamos aquí a nuestro tema. ¿Qué pasó cuando mataron a Esteban? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mataron a Esteban, el hermano que estuvo elegido entre los 7. Lo mataron y entonces se desató una persecución. Pero al desatarse la persecución, entonces Felipe se fue para Samaria y predicaba a Cristo en Samaria. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. De pronto el hermano que está en la iglesia sin hacer nada, porque no era el momento, le imponen las manos, viene la persecución, él se va y se va para el norte del país, en la región de Samaria, la región contaminada espiritualmente, y ahí comienza a predicar, y la gente escuchaba por el poder con que hablaba Felipe, y además viendo las señales que hacía. Algo pasó. Antes solo los apóstoles hacían milagros, ahora apareció predicando y haciendo milagros. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El Espíritu Santo y Felipe tomando el mundo para Cristo. Alaba el nombre del Señor. Mírenlo ahí. Un hombre. Este es uno nada más. Uno que salió de la persecución, se fue a Samaria. Ahora, pero ese uno va lleno del Espíritu, predica a Cristo, e inmediatamente choca
Porque les dije que es una zona contaminada espiritualmente. Inmediatamente los espíritus inmundos se manifiestan. Porque hay gente que practica todo tipo de cosas allí. Lo vamos a ver ahora. Y el evangelio choca con eso. El reino de Dios, cuando se predica el evangelio, choca con el reino de las tinieblas y ¡pum! Se hace una explosión. ¿Y quién cree usted que sale ganando en esa lucha? Alabe el nombre del Señor. ¿Quién cree que tiene que irse? Cuando viene el reino de Dios y entra el reino de las tinieblas, ¿quién cree usted que tiene que irse? Alabe el nombre del Señor. Aquí dice que los espíritus saliendo, dando grandes voces. Estaban allí por mucho tiempo en la gente, estaban poseyendo a esas personas equivocadas, que estaban practicando todas las costumbres griegas, pero cuando el evangelio pegó con ellos, llegó la liberación en el nombre de Jesús. Ahora, note que estos espíritus al salir gritaban y la gente miraba aquello y decía, wow, ¿qué es esto? Y además sanidades de paralíticos y todo tipo. Y la ciudad estaba siendo impactada y transformada y había gran gozo en aquella ciudad. Alaba al Señor, gran gozo. Hermanos, va a haber gran gozo en tu ciudad, porque el mismo Espíritu Santo que está en Felipe está sobre tu vida también. Es el mismo Espíritu. Así que vamos a cambiar el mundo con el poder de Dios. No son estrategias humanas, planes diseñados, pero con el poder de Dios. Ahora, hay un problema aquí. En esa región hay mucha religión y paganismo y mucho ocultismo. Y Felipe va a encontrar ese problema ahorita. Véanlo. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia, un hechicero. En la ciudad había un hechicero y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Como le dije que esta ciudad estaba muy contaminada, aquí tenemos un hechicero que tiene cautiva a la gente con poder mentiroso, milagros mentirosos y poder engañoso. Porque todo lo que viene de los demonios es poder engañoso. Y este mago, este hechicero, tenía cautivada toda la ciudad, haciéndole creer que él era un poderoso, uno grandioso, alguien grande. Eso tiene como característica la persona que está usando un poder equivocado. Porque el poder equivocado de las tinieblas exalta a la persona como que fuera alguien grandioso, para que toda la atención venga sobre esa persona y cautive a la gente. Ahora voy a decir algo más sorprendente todavía que eso. El versículo que viene lo va a sorprender más. Pero note que la gente decía: este es el gran poder de Dios. ¿Por qué creían que era el poder? Estaban engañados. Así está el mundo, engañado. ¿Por qué? Porque magia, milagros. Le voy a decir algo: todo milagro, poder engañoso, que venga de cualquier imagen, no importa lo bonito que tenga el nombre, es engañoso. Todo poder, milagro que venga de una fuente contraria al nombre de Jesús, todo es mentira y es engañoso. Y tienen cautivada a la gente, las multitudes y ciudades enteras. Si no, vean las ciudades de nuestro continente, o vaya al África o a cualquier parte, ciudades enteras engañados con poder engañoso, mentiroso. Y aquella gente: wow, qué hombre más grandioso. Y a él le gusta ese engrandecimiento y se siente poderoso y grande. Y él está allí y todo el mundo lo aplaude cuando llega. Pero llega Felipe a echarle a perder la fiesta. Porque Felipe no se predica a sí mismo, no se exalta a sí mismo, no viene diciendo que él es grandioso, viene a predicarles a Cristo el Señor. Alabe al Señor. Viene a hablarles del Señor Jesucristo. Felipe no llegó ahí diciendo: yo soy grandioso.
Él dice, el grande es Jesús, Él es el Señor, es el Salvador, no hay otro como Él, deben adorarlo solo a Él. Él es un predicador de Jesucristo, alaba el nombre del Señor. Él no está hablando de sí mismo, sus cualidades, su grandeza, y para que la gente lo siga a Él. Así que choca inmediatamente. ¿Lo ve? Es distinto el mensaje de Cristo que el mensaje de los mentirosos. Aquí tenemos algo impresionante. Ahora la gente dice, confunden todo lo milagroso como si fuera de Dios. La gente dice, todos los milagros son de Dios. No, no es cierto. Hay milagros engañosos, de poderes malignos. Y entonces aquí la gente está engañada. Pero llegó Felipe, listo a cambiar el mundo. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Alaba el nombre del Señor. Hay otro mensaje aquí. Esto es diferente. Anunciaba el nombre de Jesucristo. Y oiga, y ahí está el hechicero. ¿Y ahora qué hace? Yo también. Entonces dice que el hechicero Simón, él mismo dice que se metió en la iglesia, creyó, habiéndose bautizado, y se bautizó. Vamos a ver si este es un caso muy extraño. Y estaba siempre con Felipe y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaba ahora el atónito, entonces el brujito. Porque él había engañado a la gente y ahora estaba viendo por primera vez el poder auténtico de Jesucristo manifestado. Alaba el nombre del Señor. El poder auténtico. Ese poder no se ha ido como algunos enseñan en algunas teologías. El poder de Cristo está vigente en la iglesia. Y tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. La iglesia todavía expulsa demonios en el nombre de Jesús. Ahora, algo tiene Felipe. Cuando alguien prueba el poder engañoso y ama el poder y el dinero como este, es una persona peligrosa cuando entra a la iglesia, porque está acostumbrado a usar el poder para sí mismo. Y cuando está viendo a Felipe los milagros, la liberación y todo, él dice, wow, ¿qué es esta maravilla? Nunca el brujo admirado por primera vez está siendo testigo de algo genuino, del poder sanador y liberador. Así que él seguía a Felipe, donde quiera que iba Felipe, él, wow, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! Oiga, dice él, yo también me convierto últimamente, está muy bueno esto. Y yo también me bautizo. Pero la pregunta, una persona que ha estado utilizando el poder maligno, tan rápidamente se deshaga de esa mentalidad, es difícil. Porque que está acostumbrado a traerse a sí mismo toda la gloria y a traer y lo hace por dinero y quiere ser famoso y grandioso y demás, no es así nomás que eso se le va a quitar de la noche a la mañana. Pero note qué pasa. ¿Qué hace el brujo en la iglesia? Dice que se bautizó. Y Felipe dice, venga, Felipe es evangelista. Él no tiene todo. Es un hombre poderoso para predicar milagros, liberaciones, pero no lo tiene todo, porque nadie, ninguno tiene todo. Ocupa a otros que lo ayuden. Alaba el nombre del Señor. Otros que lo ayuden. Él va por las almas y bautiza a medio mundo, pero ocupa a alguien que tenga discernimiento, otros que enseñen. Él no es maestro, es predicador. Bueno, ahora vean lo que pasa aquí. Hay algo curioso que todavía los teólogos se preguntan qué pasó, y les voy a dar mi versión de esto. Es algo también extraño. Paréntesis, dejemos al brujo, ahora volvemos con él. Guárdemelo por ahí. Vamos a ver lo que pasó aquí.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, lo cual es extraño, se extrañaron, pero Jesús había dicho: seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Solo que ellos no sabían cómo ejercerlo. Los apóstoles oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron una delegación, ni más ni menos que a Pedro y a Juan. O sea, no llegó nadie. Mandaron lo mejor de lo mejor, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pero note aquí lo que está, vea la explicación aquí que se va a dar. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí pasó algo extraño. No hay una explicación teológica para esto. ¿Por qué? Pero les voy a contar lo hermoso del Espíritu Santo aquí. Ellos se iban convirtiendo, pero no recibían el Espíritu Santo. Y se iban convirtiendo y se iban convirtiendo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor retuvo al Espíritu Santo? ¿Por qué no permitió que lo recibieran todavía? Parece que intencionalmente Dios retuvo eso hasta que llegaran Pedro y Juan, que eran los de autoridad, los que representaban el cristianismo puro. ¿Por qué? Porque si los samaritanos, acostumbrados a tanta superchería, ellos recibían el Espíritu Santo, aparte de los de Jerusalén, terminaban fundando su propia secta y se apartaban de la iglesia original. Así que el Espíritu Santo se sostuvo hasta que Pedro los autorizara. Y cuando Pedro y Juan llegaron, entonces los hermanos que ya estaban bautizados en agua, que ya estaban en la iglesia, recibían el Espíritu Santo. Y así todos entendían que el mismo Espíritu Santo, el mismo Cristo en Jerusalén, estaba operando en ellos y que había autoridades espirituales a las cuales someterse. Alaba el nombre del Señor. Estaban dándole una clase de discipulado importante. Tienen que entender que hay un orden. En medio de la libertad del Espíritu hay un orden de autoridad. Y ellos tienen que ver cómo funciona. Y el Espíritu, oiga, Dios retuvo el Espíritu Santo hasta que Pedro y Juan llegaran. De manera que una vez que los samaritanos recibían el Espíritu Santo y quedaban conectados con los de Jerusalén, era lo mismo. Alaban el nombre del Señor. Denle un aplauso a la gloria de Dios. Tremendo. Wow, esto es tremendo. Ahora, porque corre el riesgo de una persona, no es mi tema ahora, que recibe mucho de Dios y de pronto dice: hermano, estoy demasiado lleno, hasta luego, chao, voy a hacer mi propio grupo. Eso pasa. Y Dios le está diciendo: esto no es como se hace así. Ahora, pero hay otra cosa. Ahí está el brujito, viendo otra cosa nueva. Le impone la mano. No dice el pasaje qué es lo que pasaba. Generalmente en los libros de los Hechos, cuando alguien recibe el Espíritu Santo de esa forma, habla en lengua, profetiza o algo le pasa. No dice qué es, pero inmediatamente era evidente que recibían el Espíritu Santo y estaba también el brujo viendo, diciendo: ¿qué es esto? También esto. ¡Wow! No puede ser. ¿Cómo es eso? Y estaba admirado. Todo lo que era poder para él era bienvenido. No está claro. Él no entiende todavía que hay un poder genuino y un poder falso. Para él todo es poder, como el mundo cree. La gente dice: todas las religiones llevan a lo mismo. No, porque hay religiones demoníacas dirigidas por los mismos infiernos. No es lo mismo. Hay una sola verdad, un solo camino, una sola verdad, una, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Así que ahí está el brujo en la iglesia, los apóstoles imponiendo manos, ya está bautizado y demás, y ahora viendo nuevamente una autoridad más grande, la autoridad apostólica, fluyendo, él dice: esto está demasiado bueno, yo también quiero eso. Un momentito. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo?
él no había entendido, hermano. Les ofreció dinero, diciendo: dame también ese poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Válgame Dios. Ahora sí que estaba perdido. No está entendiendo. Lo ve, todavía su mente es la misma. No ha renovado su mente. Está demasiado joven. No entiende las cosas. Ahora, note que él está acostumbrado a que el poder se mueve con el dinero. Y entre los brujos así se mueven ahí. Entonces dice: yo le pago a estos apóstoles, ¿cuánto vale? ¿Cuánto quieren? Pásenme el poder y entonces yo le impongo las manos. Imagínense, todo el mundo siguiéndome a mí. Yo soy poderoso otra vez. Esto se llama en la teología, ¿cómo se llama? Simón, la simonía o el simonismo, que es procurar alcanzar con dinero la gracia de Dios, los dones de Dios o el ministerio. Cuando alguien ofrece a cambio de dinero un milagro, está usando este espíritu, el de Simón, del mago, simonía, donde piensan que dinero y poder espiritual van juntos. Note aquí: denme ese poder, les ofrezco dinero. Este espíritu no abandonó la iglesia, se metió en la iglesia hasta nuestros días. Ahí anda todavía Simón. Bueno, el espíritu ese. Dios guarde fuera Simón, tenemos asustados. ¿Cómo? Con ministros. Vean que ya está en la iglesia con ministros que materializan, que todo es monetizable, todo es monetizar. Y hacen del evangelio un medio de riqueza personal. Y entonces, a través del dinero, ellos han ofrecido, y lo hacen y lo siguen haciendo, milagros, puestos y demás. Entonces, dependiendo cómo ofrende, así es su puesto en la iglesia. Eso está lleno por todas partes. Entonces, si usted quiere llegar a ser director de Hola aquí, lo siento, Heiner, ¿cuánto pone? Eso es simonía. Eso está lleno de la iglesia todavía. Y la iglesia evangélica y católica igual. Ese espíritu está metido todavía. Es decir, que se compran los dones de Dios, se compran puestos en la iglesia, como sucede con muchos puestos eclesiásticos, y se piensa que se tiene acceso al poder y a los milagros a través del dinero. ¿Eso de dónde viene? Viene del poder maligno, de la mentalidad del ocultismo. No viene del evangelio. Así que eso se metió en la iglesia y quedó. Todavía flota por ahí. No puedo hablar más de esto para no distraerlos. Pero lo que sí impera en el pueblo de Dios es la falta del discernimiento. Porque no descienden un pastor de este tipo y ellos con solo escuchar su bla 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 se van y quedan encantados. Pero aquí está dando que algo está mal. Algo está mal aquí. ¿Y cómo sabemos que algo está mal? Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Se enojó Pedro. ¿Cómo se te ocurre ofrecerme dinero? Estás loco, lo que estás diciendo es un pecado gravísimo. No tienes parte ni suerte en eso. Estás perdido, amigo, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ese tenía discernimiento. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Oiga, ¿qué es esto, hermano? Se enojó Pedro, hermano, con toda razón. Y le dice: tu corazón no es recto delante de Dios. Se lo dice directo. Así que tienes que arrepentirte. ¿Cómo se arrepiéntete de esta habla? ¿Cómo vas a pensar
¿Que vas a comprar las cosas de Dios con dinero? Esto no está bien. Arrepiéntese, a ver si Dios lo perdona, porque yo estoy muy molesto. Alabe el nombre del Señor. Y donde vio a Pedro que estaba, que le faltaba poco para decirle, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás en prisión de maldad. Tu mente está todavía cautiva, tu mente no ha sido renovada, estás mal. Y entonces Simón dijo: ruega por mí al Señor, para que nada de esto me venga, por favor, oren por mí. Uy, uy, uy. Ahora, note que él está discerniendo que la mente de Simón no ha sido renovada. Él todavía está con la mentalidad del ocultismo, de la magia, de la superchería, donde las formas no se guían por valores, sino por poder y por dinero. Es otro mundo. Y Pedro está muy molesto, diciendo: quizás Dios ni le perdone este pecado tan grave. Está muy molesto. Entonces Simón dice: oren por mi hermano, oren por mi hermano, me arrepiento, oren por mi hermano. Yo no sé si ese arrepentimiento fue sincero o no, pues es demasiado rápido, todo está pasando demasiado rápido. Bueno, vean, vamos a evangelizar el mundo y a toparnos con todo lo que el mundo tiene. Ocupas discernimiento. Ocupas escuchar bien lo que la gente está diciendo. No distraerte, porque ese era un distractor también para Felipe y para ellos. En la iglesia se filtró uno cuyo corazón no era recto, porque venía con otras mentalidades. Venía por el poder, según él, con los mismos antivalores del mundo del ocultismo. Y pegó con pared: Señor, no, aquí no. Y me adelanto para contarles que aquí han venido, no brujos así, pero parecidos, de hermanos de otras iglesias que han sido discipulados, mal discipulados en esta forma de pensar, y se han acercado a mí para ver qué agarran. Y lo primero que hacen es no la felicitación normal, ni el reconocimiento normal de un hermano para el pastor, sino que se pasan. Y ya comienzan con la adulación. Vino uno y me dijo: pastor, he oído de su fama. Le digo: de veras, tremendo, ¿eh? Usted es importante. Y bla, bla, bla. Yo lo oigo, le diciendo: aquí viene, ya llegó mal. Y no, que le digo: aquí vengo a servir. Le digo: no, usted no viene a servir ni nada. Esta iglesia no es para usted. Entró mal. Piensa que me va a comprar. Esa es la escuela que usted trae. Aquí no. Aquí no. Vienes a servir de todo corazón. Se acabó. Ahora, note qué pasa más adelante. Vamos a volver a nuestro tema rápidamente. Felipe es un hombre extraordinario. Más adelante vamos a ver que, imagínense que Pablo, cuando mataron a Esteban, el compañero de Felipe, era un joven que estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Pablo en ese momento era un joven muy apasionado judío. Pero la Biblia dice que una vez Pablo pasó por la casa de Felipe y se quedó en la casa de él. Imagínense qué bonito fue eso. Felipe lo recibió en Cesarea, donde llegó a vivir, y Felipe tenía 4 hijas y las 4 profetizaban. Pues es una historia muy linda, pero no voy a avisar aquí. El ángel del Señor habló a Felipe y diciendo: el ángel del Señor, a este hombre habla un ángel: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén. Aquí va a pasar algo extraordinario, fuera de toda serie, porque hay un orden. Jesús dijo: van a ir a Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, Hechos 1:8. Pero este hombre que viene ahí se va a topar con un africano, de África del norte, que estuvo en Jerusalén y va de regreso para el sur. Tiene que pasar a Egipto y luego a Sudán por ese lado. Y entonces
ve porque hay un hombre allí que tienes que hablarle el evangelio. El hombre se va, obedece, el Espíritu le habla, un ángel le habla. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate junto a ese carro. Vea que Felipe era dirigido por el Espíritu. Note, ahora dice: háblale a esa persona, háblale a esa persona. Y el Felipe recibe la instrucción. Ese carruaje que va allí es de un funcionario, ministro de finanzas, de una reina de África. Él vino a Jerusalén porque tiene simpatía con el judaísmo, y no sé cómo tuvo, claro, la influencia política, tuvo acceso a la Biblia, lo cual nadie tiene acceso a la Biblia, solo los sacerdotes y demás. Pero él lleva el rollo de Isaías. Claro, un ministro extranjero y todo lo demás, la gente iba leyendo el libro de Isaías. Y llega el momento en que lee exactamente y donde Isaías describe al Mesías, 500 años antes que naciera Jesús. Y dice: como oveja que lo trasquila, se quedó callado mientras los trasquilan, y ofreció su vida y lo llevaron a la muerte. Y está hablando del Mesías, cómo iba a llegar a ser muerto por los pecados. Y él está leyendo allí y dice: ¿qué es esta confusión tan rara? ¿Qué es tan extraño? ¿Qué es esto? Y por casualidad Felipe se le acerca al carro. Señor, disculpe, ¿qué está leyendo? El profeta Isaías. Pero no entiendo ni papa, parecido más de uno aquí. No entiendo nada. Y no entiendo. ¿Usted me explicaría qué es esto? ¿Qué está leyendo? Isaías 61, Isaías 53. Con muchísimo gusto le explico. ¿De quién es el Mesías? ¿De quién está hablando aquí? ¿Por qué tiene que dar su vida? ¿Por qué limpia los pecados? Venga, yo le cuento quién es el Mesías. Alabe el nombre del Señor. Por una persona, yo le cuento. Ahora, el detalle es que este hombre se bautiza. Van pasando, ven un poco de agua y dice: ya me quiero bautizar, ya. Y pum, lo bautiza y pum, el hombre para África, convertido. Lleva el mensaje a África. Recién convertido, feliz de la vida, ha conocido a Jesucristo el Mesías. Uno, a la nombre del Señor. Vean, note aquí, Felipe es uno que está trastornando una ciudad completa. Luego le habla a uno que él va a una ciudad en África. Vea cómo el Espíritu Santo se está moviendo, y por una persona, otra persona está organizando todo para que el evangelio corra. Alabe el nombre del Señor. Denle un aplauso a Cristo. Bueno, que quiero avanzar diciéndole aquí que el Espíritu habla. Luego vemos a Felipe, dice que abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Paso otra historia. Felipe, bueno, luego se fue por toda y llegó a predicar el evangelio por todas partes, y llegó a Cesarea Marítima, donde se quedó a vivir. Cesarea Marítima se convirtió en un centro misionero al norte de Israel, en el Mediterráneo, una ciudad construida por Herodes, una ciudad puerto, y ahí se quedó. Luego veremos en el libro de los Hechos que esa ciudad va a ser un centro misionero, pero no puedo ver eso ahorita. Bueno, vean el ejemplo de Pedro. Vamos a Pedro. Pedro estaba pensando en una visión que tuvo, y le dijo el Espíritu: aquí hay 3 hombres que te buscan. Toda evangelización tiene que tener dirección del Espíritu. El Espíritu Santo habla y sigue hablándonos. Vea que siempre el Espíritu Santo está hablándonos. Y entonces le digo: levántate, Pedro, y no dudes ir con esto que te están invitando. Bueno, ahora vean a Pedro aquí, años después. Pedro ya ha cambiado la mentalidad de Hechos 6, donde todo tiene que hacerlo él, a esto. Y escribe Pedro, 1 Pedro 4:10: cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto es, Pedro está diciéndole, la iglesia debe ser carismática, debe tener dones espirituales, carisma. Y dice: cada uno, es decir, aquí, cada uno. Todos los creyentes pueden servir a Dios, y a todos se les da un carisma para que lo sirvan. Así que note esto: cada uno debe servir a otros con ese don, a otros. Ahora, conforme la multiforme gracia de Dios. Nadie sabe a ciencia cierta
cómo operan los dones del Espíritu en la iglesia, porque es multiforme, infinita la forma en que Dios opera. Cada cosa que hacemos para el Señor está incluido aquí. Por ejemplo, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora dice acá, entonces, ya sea que hable como ministra, pero ministre conforme al poder que Dios da, para que Dios sea glorificado y no usted. Que Dios sea glorificado. Dios va a usarte, pero que Dios sea glorificado. Dios va a usarte, pero que la gloria sea del Señor. Alaba al Señor, pero que la gloria sea para Él. Alaba al Señor. Termino donde comencé. Bueno, finalmente, vean que la Biblia enseña, un tema para después, uno de los temas que voy a enseñar es este, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Todos guiados por el Espíritu. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el próximo tema, no quiero verlo ahora, por favor. Y luego aquí hay más del Espíritu, pero tengo que terminar donde comencé. El título de esto es El Espíritu Santo y tú cambiando el mundo. ¿Se acuerdan lo que les dije? Ahora miren lo que les dije al principio. Dios quiere usarte para su plan. Dios cuenta contigo. Podemos ser colaboradores del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no va a cambiar el mundo solo. Lo va a hacer usando creyentes. Él lo quiere utilizar a usted en gran manera para esto. Debemos ser guiados por el Espíritu en todo tiempo. No por la carne, no por el orgullo. Debemos ser guiados por valores y motivación justa, siempre con amor y sinceridad. Presentamos a Cristo y no opiniones religiosas. No ganamos discusiones, ganamos almas. Alaba el nombre del Señor. Ganamos almas. Listos para la oposición y la batalla espiritual. Ya vimos todo lo que pasó aquí. No se distraiga en la misión. El enemigo utiliza personas para distraerte. No te distraigas, porque una vez que Dios te llamó, van a sobrar distractores y personas que te quieren apartar del llamado que Dios te dio. No olvidemos el discernimiento espiritual. Ya vimos la importancia. Someternos a la autoridad para que todos sean hechos en orden. Descubre tus carismas y el verdadero poder espiritual. Y la fe que cambia el mundo. Esta es la historia de Felipe, un desconocido que lo llamaron a servir el desayuno, pero tenía Dios algo más grande para él. Alaba el nombre del Señor. Bueno, aquí hay personas que el Señor quiere utilizar de varias maneras. Y eso tiene que ser activado como sucedió con Felipe. Se le activó y se movió en el Espíritu bajo sometimiento. Esperó que los apóstoles vinieran a resolver el asunto del Espíritu Santo. Él no lo hizo, no se apresuró. Él no dijo, yo hago milagros, echo demonios. No, que Pedrito, quédate por allá, yo aquí me la juego. No, él esperó, se sometió y Dios siguió usándolo. Porque hay mucha torpeza en la casa de Dios, mucha torpeza, mucha rebeldía, mucha necedad. Entonces, algunos han preferido eliminar el servicio a los creyentes por la cantidad de errores que cometen los creyentes. Mejor que nadie sirva, yo lo hago todo. Y mejor que no haya poder de Dios, porque siempre es un peligro que la gente se equivoque. Y prefieren apagar el espíritu para no arriesgarse, porque todo poder conlleva riesgo. Le cuento una historia. A mí no me importa el riesgo, me voy a arriesgar.
Que Dios te use poderosamente en el nombre de Jesús. Que Dios te use poderosamente. Vamos a estar de pie, por favor. Padre, gracias. Qué bueno saber de cómo te mueves en la iglesia. De todas estas lecciones espirituales. Aprendemos tanto, Señor. Y te pedimos que unjas esta congregación para cambiar el mundo por el Espíritu Santo. Testimonios grandiosos vamos a escuchar, Señor, de todo lo que harás. Y Señor, permítenos la unción para sanar los quebrantados, los que el mundo ha quebrado, para ser liberados, a los adictos sean liberados. Que el poder de Dios venga liberando personas oprimidas por vicios, por enfermedades, por cualquier mal. Y que Jesucristo sea glorificado en medio de la congregación. Úngenos para compartir a Jesucristo, el Evangelio de Cristo y solo a Cristo. Y danos el discernimiento espiritual para movernos en un mundo cautivo, enfermo y engañado, para llevar luz en las tinieblas. Ahora ya vieron que hay poder engañoso y poder verdadero. Quiero pedirle a toda persona aquí que no ha tomado la decisión por Jesucristo, que hoy le entregue su vida al Señor Jesús. Él no te va a engañar. Él es verdadero. Él es la verdad. Y toda persona que esté confusa en su mente, qué creer, qué no creer, que leyó mucho de aquello, escuchó mucho de lo otro, está confuso. Solo hay un poder verdadero, una verdad genuina, verdad total, la que vino del cielo, Jesucristo. Haga esta oración y recíbalo en su corazón ahora. Muy sencillo. Con esta oración dígale: Señor, ven a mi corazón, sálvame, Señor, restaura mi vida. Vamos a orar. Dígale: Señor, te necesito, sálvame, Señor Jesús, sálvame. Creo en ti, enséñame tus caminos. Te recibo en mi corazón. Gracias, Señor. Amén. Amén. Alaba el nombre del Señor. Bueno, qué bueno es el Señor. Vamos a orar por la bendición final y quedaremos despedidos. Padre, qué buena es tu palabra. A este pueblo ahora bendícelo con bendiciones abundantes, discernimiento, fe, sabiduría, capacidad para compartir a Jesús, el amor de Dios. Señor, abre los cielos sobre ellos en provisión material, en provisión espiritual. Salva a sus familias, sálvalos a todos. Trae salvación sobre las casas y libertad. Y que el nombre de Cristo sea exaltado en cada familia, en cada hogar. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Dios les bendiga a todos. Bendiciones desde Ciudad de Dios. Pronto nos vemos. Gracias. Que Dios les bendiga.